Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Nuestro grupo, que está conformado por Emanuel Pérez, Emanuel Galeano, Juan José Gallego y Moisés Álvarez, y mi persona, Alan Osorio, les va a hablar sobre cómo el narcotráfico tuvo influencia en el conflicto armado en Colombia. Y para eso vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Primero vamos a contextualizar qué es el narcotráfico, algunas de sus características y personajes principales. Después nos vamos a meter como por la parte del narcotráfico, de cómo silenciaban a los entes públicos que no les convenía. En este caso vamos a hablar sobre el asesinato de Luis Carlos Galán. Entonces vamos a decir quién es Luis Carlos Galán, un poquito de su historia, cómo fue asesinado, cuándo lo mataron, qué consecuencias tuvo eso y por último una reflexión acerca del tema. Los dejo con mi compañero. Buenos días, hoy les haré una introducción y una explicación sobre lo que es el narcotráfico en Colombia o lo que fue. El narcotráfico es algo que sucedió en Colombia, que lo creó Pablo Escobar en la década de los 80, pues no lo creó sino que lo hizo más fuerte, aprovechándose de la vulnerabilidad que tenía el país en esos tiempos, aprovechándose de que los jóvenes pobres necesitaban un sustento para sus familias y al necesitar eso buscaban una manera de conseguir plata de manera rápida y fácil. El narcotráfico en Colombia empezó en la década de los 80 y 90, donde el mundo conoció uno de los grandes carteles colombianos, como el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, y el cartel de Cali, que fue liderado por los hermanos Orejuela. Esos carteles no solo eran sobre drogas, también tenían extorsión, tenían exportación y producción de drogas, sino que también incluían una guerra hacia el Estado y hacia las personas de la sociedad, con carros bomba, hacían matar a policías y afectaban mucho el país hasta el punto de que a las personas les daba miedo salir porque podían ser asesinadas sin motivo alguno o sin ellos haber hecho alguna cosa, por algún carro bomba, alguna cosa. También ellos asesinaron jueces, periodistas y candidatos presidenciales y marcaron una de las etapas más sangrientas en la historia de Colombia. Sin embargo, con el tiempo y tras la caída de estos grandes capos, el narcotráfico no desapareció, sino que se transformó. Surgieron unas estructuras más pequeñas, pero igual de peligrosas. Una de esas es conocida como la Oficina de Envigado, que esta heredó las rutas del cartel de Medellín, los contactos y el control territorial, ya que esta oficina fue creada por Pablo Emilio Escobar Gaviria, solamente que era más baja que el cartel de Medellín. La oficina nació principalmente como un grupo de sicarios al servicio de Pablo Escobar, como lo dije anteriormente, en el municipio de Envigado, cerca de Medellín. Sin embargo, tras la muerte de Pablo Escobar, la oficina no desapareció, sino que se evolucionó de una forma hasta convertirse en una organización criminal. Hoy en día es una de las redes criminales más importantes de este país, con mucha influencia en el Valle de Aburrá y otras regiones, no solo en Medellín. La oficina de Envigado no solo se dedica al narcotráfico, sino también a actividades como la extorsión, el sicariato, el lavado de dinero, el microtráfico en barrios y otro tipo de cosas. Además funciona como una especie de federación del crimen, sirviendo como intermediaria entre bandas locales de Medellín o de otros lugares y grupos transnacionales como carteles mexicanos o redes europeas. Esta estructura ha sabido mantenerse a lo largo de los años, aunque las personas tengan conocimiento de ella y la policía también, y intentan mezclarse con sectores legales, aunque todo el mundo sabe que es algo ilegal, y aunque ha sido golpeada por las personas o la fuerza pública en varias ocasiones, sigue operando desde las sombras, alimentando la violencia urbana y el negocio de las drogas en Colombia. En la exposición vamos a profundizar diferentes temas sobre lo que ha ocasionado el narcotráfico en Colombia y también hablaremos sobre lo malo que influenció esto a este país, ya que esto no es motivo de sentirnos orgullosos, sino es una manera de darnos cuenta de lo mal que nos hizo el narcotráfico a este país,
con personas asesinadas sin tener nada que ver solo por sus ideologías e intentar cambiar el país por algo mejor. Muy buenos días. Complementando lo que dice mi compañero Juan José, nos vamos a especificar en el caso de Galán. Luis Carlos Galán Sarmiento fue un político colombiano súper importante, que se volvió un símbolo de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en nuestro país. Galán nació el 29 de septiembre de 1943 en Bucaramanga, Santander. Desde muy joven fue un pelado muy inteligente, estudioso y con ganas de cambiar las cosas. Su papá también fue político, así que Galán creció en un ambiente donde se hablaba mucho de la justicia, derechos y política. Estudió Derecho y Economía en la Universidad Javeriana de Bogotá y luego viajó a Estados Unidos para seguir formándose en la Universidad de Harvard, una de las más duras del mundo. Allá aprendió mucho sobre cómo funcionan los gobiernos, la democracia y cómo mejorar el país desde la política. Al volver a Colombia, empezó trabajando como periodista en El Tiempo, donde escribió sobre temas sociales, denunció injusticias y siempre defendió la verdad. Pero Galán no se quedó solo en el escribir, quiso pasar a la acción, así que entró al Partido Liberal y fue elegido representante a la Cámara a los 27 años, o sea, súper joven. Después fue nombrado ministro de Educación y desde ese cargo trató de mejorar la educación pública, llevar más colegios a las regiones y que los niños tuvieran más oportunidades de estudiar. Pero con el tiempo Galán se fue desilusionando de su partido. Empezó a ver cómo muchos políticos se estaban vendiendo por dinero, aceptando plata de los narcos y haciendo alianzas con gente muy cuestionable. Por eso, en 1979 decidió salirse del Partido Liberal y crear su propio movimiento, al que llamó Nuevo Liberalismo. Con ese movimiento, Galán quería renovar la política colombiana. Su mensaje era claro: cero corrupciones, cero narcos y sí a la democracia, a la educación, a los derechos y a una política limpia. Una de las cosas más valientes que hizo Galán fue enfrentar directamente a Pablo Escobar, cuando casi nadie se atrevía a hacerlo. Mientras otros lo recibían en la política, Galán dijo: no, este tipo es un mafioso, no puede estar en el Congreso. También defendía la extradición de los narcotraficantes y eso lo volvió objetivo del cartel de Medellín. A pesar de las amenazas, Galán nunca dejó de hablar con la verdad. Iba a las plazas, universidades, barrios populares y hablaba con la gente cara a cara. Tenía un estilo muy directo, muy honesto y eso hizo que miles de jóvenes, campesinos y ciudadanos creyeran en él. En 1989 se lanzó como candidato presidencial para las elecciones de 1990 y según todas las encuestas era el favorito para ganar. Muchos lo veían como el futuro presidente que iba a cambiar la historia de Colombia, pero tristemente el 18 de agosto de 1989, cuando iba a dar un discurso en Soacha, fue asesinado por sicarios enviados por el narcotráfico. Su muerte fue un golpe durísimo para todo el país, cuando perdió a un líder que representaba esperanza, valentía y cambio real. Aún así, sus ideas no murieron con él. Después de su muerte, muchas de esas propuestas terminaron incluyéndose en la Constitución de 1991, como la participación ciudadana, el fortalecimiento de la justicia y la lucha contra la corrupción. Además, inspiró a nuevas generaciones de líderes que siguen su legado. Hoy en día Luis Carlos Galán es recordado como un héroe nacional, un ejemplo de que sí se puede hacer política con valores, con principios y con amor por el país. Nos enseñó que no hay que tenerle miedo a decir la verdad y que vale la pena luchar por un mejor futuro, aunque sea muy difícil. Buenos días nuevamente, mi nombre es Alan Osorio y ahora me toca a mí explicarles cómo ocurrió el asesinato de Luis Carlos Galán, en dónde ocurrió y cuáles fueron los motivos. Bueno, primero, el asesinato de Luis Carlos Galán
fue un evento trágico y significativo para la historia de Colombia, ya que esta nos hace reflexionar sobre la lucha contra el narcotráfico. Su asesinato fue el 18 de agosto de 1989 en Soacha, Cundinamarca, en el que se encontraba participando en un mitin político, que es una reunión con los ciudadanos en el que el político les expone sus propuestas. En este caso, Galán estaba haciendo su campaña para la presidencia. Su asesinato se dice que estaba todo plenamente planeado, ya que fue rápido y eficaz. Los principales sospechosos fue el Cartel de Medellín, dirigido por Pablo Emilio Escobar Gaviria, ya que ese era el que tenía muchas más razones para hacerlo. Bueno, razones. Una de ellas es que Galán, dentro de sus propuestas de presidencia, era erradicar completamente con el narcotráfico, y una de sus propuestas era la extradición. La extradición significa encerrarlos en una cárcel pero en el extranjero, bueno, llevarlos hacia el extranjero, que en este caso era Estados Unidos, en el cual las normas allá son mucho más estrictas frente al narcotráfico, lo que eso les iba a provocar a los narcotraficantes castigos más severos, condenas más largas, entre otros. Al que más le importaría esto sería a Pablo Escobar, ya que ese incluso creó su propia cárcel llamada La Catedral, en la cual prácticamente no era una cárcel, era un refugio, ya que él mismo la construyó y le implementó jacuzzi, una vista panorámica, le puso cancha, estaba llena de lujos y comodidades, por lo que obviamente a él no le iba a convenir que él quedara de presidente y que comenzara a marchar con todos los planes de la extradición. Así que se dice que fue un plan totalmente elaborado por Pablo Escobar y sus otros acompañantes y los otros carteles, pero todo cae en el cartel de Medellín y en Pablo Escobar. Buenos días, yo soy Manuel Galo Hernández, y dentro del tema tan grande que es la influencia que tuvo el narcotráfico dentro del conflicto armado en Colombia, les vengo a hablar de un subtema que es demasiado importante para nuestro país, que es las consecuencias que trajo la muerte de Luis Carlos Galán en Colombia. Básicamente, la muerte de Carlos Galán marcó un antes y un después en la historia política y social de Colombia. Galán era líder del movimiento neoliberalismo y firme opositor del narcotráfico. Se perfilaba como el favorito para ganar las elecciones presidenciales de 1990. Su discurso era claro y valiente, denunciaba la corrupción, se oponía abiertamente a la infiltración del narcotráfico en la política y obviamente rechazaba los pactos oscuros que minaban la democracia colombiana. Este posicionamiento lo convirtió en un objetivo de los grandes carteles, especialmente el de Medellín, liderado por Pablo Escobar. El 18 de agosto de 1989, mientras se preparaba para dar un mitin en Soacha, Galán fue asesinado a tiros en un acto público. Detrás del crimen estaban no solamente los intereses del narcotráfico, sino también sectores de corrupción del Estado, que se sentían amenazados por su mensaje. Su asesinato sacudió profundamente el país. La conmoción fue inmediata y masiva. Millones de colombianos salieron a las calles para exigir justicia, y el nombre de Galán se convirtió en un símbolo de integridad y valentía. A nivel político, su muerte provocó una fuerte reacción. El gobierno liderado por entonces Virgilio Barco endureció su postura frente a los carteles y fortaleció cooperación con Estados Unidos. Mediante tratados de extradición, la candidatura de Galán fue asumida por César Gaviria, quien ganó las elecciones de 1990. Gaviria continuó el legado reformista de Galán, impulsando una agenda de modernización del Estado. Uno de los efectos más significativos a largo plazo fue la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, cuya labor culminó en la promulgación de la nueva Constitución de 1991.
Esta Carta Magna transformó profundamente el sistema político colombiano, estableciendo nuevas garantías para los derechos humanos, reconociendo la diversidad étnica y cultural del país, promoviendo una participación ciudadana más activa. La figura de Galán trascendió en el tiempo. Su legado político y moral ha sido retomado por nuevas generaciones de líderes, incluyendo los hijos, especialmente Juan Manuel Galán, quien ha buscado continuar la lucha de su padre desde el Congreso. Para muchos colombianos, Luis Carlos Galán, representante de la política limpia, valiente y comprometida del bien común. En resumen, el asesinato de Galán no logró silenciar su voz. Para lo contrario, despertó conciencia nacional que impulsó profundas reformas y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de Colombia. Su muerte fue trágica, pero también catalizadora de un cambio del país con urgencia. Primero que todo, buenos días. Espero que estén muy bien, que pasen. Mi labor es hablarles sobre la conclusión sobre el narcotráfico y la muerte sobre Gaitán. Primero hay que enfocarnos sobre el principio de nuestros valores. Si creemos que hacer las cosas por el camino fácil nos va a resultar mejor que hacerlas por el camino correcto. Pues Gaitán fue una persona que trató de cambiar nuestra sociedad y lastimosamente la misma sociedad acabó con él. Y como saben, todo acto tiene sus consecuencias y tras de esto, pues sobre la muerte de Gaitán, hubieron sucesos que marcaron el país. Por ejemplo, como el fugotazo que pasó después de la muerte de Gaitán. Podemos decir que nosotros vivimos en un mundo como de marionetas, ya que hacemos lo que los políticos digan y vivimos sobre un gobierno el cual no le importa los valores ni lo que pase con otras personas. El narcotráfico ha sido una de las influencias mayores que ha tenido nuestro país, ya que esto ha llevado a que se reconozca más el trabajo ilegal que el trabajo legal, y lastimosamente gana más un narcotraficante o un delincuente que un empresario o que un doctor, porque vivimos en un mundo en el cual no sabemos aprovechar lo que tenemos. El narcotráfico ha acabado con todo, con nuestros valores, con nuestra forma de vivir, de pensar, de todo. Por ejemplo, muy conocido es Pablo Escobar. Y a que esto sucedió, quién fue él o quién no fue él, tienen una mala imagen de nuestro país. Por lo general, si nosotros vamos por fuera, solo nos conocen porque somos gente que manda droga y por la delincuencia que hay en nuestro país. También somos conocidos por los carteles que hubo en ese tiempo. El narcotraficante no solo es de ahora, sino de siempre. Y hasta ahora siempre ha venido marcando nuestra forma de vivir. Por ejemplo, uno de los casos más impresionantes fue la disputa de territorio por el narcotráfico entre el cartel de Medellín, el de Cali, el del Pacífico, que fueron guerras que los responsables no dieron a entender ni pudieron pensar que los afectados iban a ser los colombianos. Aquí murieron muchas personas inocentes, otras quizás culpables, otras que no lo merecían. Pero es cuando llegamos a la conclusión de dónde viene todo esto, de cómo podemos hacer para cambiar esto. Si creemos que el camino fácil nos va a llevar a cosas buenas, o si nos toca trabajar fuertemente y conseguir las cosas por nuestro mérito. Pues más que todo decirle una conclusión es como darles a entender que nosotros somos el cambio de nuestro país, que hoy los jóvenes que vienen atrás y los que ya están adelante debemos aportar nuestro granito de arena, aunque sea por miedo, que no seamos como Gaitán, que tuvo miedo de decir, de cambiar y lo terminaron callando a él. Tal vez por eso hay mucha gente que no habla o no opina, pero debemos ser conscientes de que algún día tenemos que salir adelante, debemos hablar y seguir así no nos va a llevar a nada bueno, y que debemos demostrar que nuestro país no solo son cosas malas, sino también cosas importantes, como nuestra flora y fauna, como el aguacate, que son cosas que también nos van a marcar, como el café, pero
ante todo, tenemos que tener en cuenta que los valores y nuestros principios van desde nuestra casa y que posiblemente para cambiar todo debemos comenzar desde nuestra casa, enseñar a nuestros hijos a futuro o enseñar a nuestros padres que las cosas malas, que las cosas sencillas no traen nada bueno. Espero que estén muy bien. Esta fue mi conclusión sobre el narcotráfico y la muerte de Gaitán. Gracias.